los invito a que hagamos un viaje en el tiempo, a que vayamos a la antigua Grecia, allá por el siglo IV a.C. En ese momento, los libros no existían. La gente, si quería dar a conocer una noticia o contar una historia, tenía que ir a las plazas, a los lugares públicos. Lo que pasaba era que en la antigüedad la escritura se oía. Cuando muchos años más tarde empiezan a llegar los primeros manuscritos, grandes filósofos como Sócrates o Platón empiezan a sentir una cierta desconfianza hacia esta nueva herramienta que estaba llegando. Lo que ellos decían era que con la llegada del libro, poco a poco, la gente iba a empezar a olvidarse de las cosas. Es decir, que ya no iba a necesitar usar la memoria. Vamos a seguir viajando un poco más en el tiempo. Ahora el año 1986 en Washington, Estados Unidos. Ese año hubo una gran revuelta de profesores afuera de distintos colegios de la ciudad. Protestaban contra la llegada de una nueva tecnología que venía a irrumpir en el aula. No estamos hablando aún ni de la computadora ni del celular. Los diarios de aquel entonces ya hablaban del fin de la humanidad. Durante muchos meses los chicos no tuvieron clases. En los registros bibliográficos de aquel entonces se pueden ver a docentes repartiendo folletos y levantando bien en alto pancartas. Había una que era la más contundente de todas. Decía, es perjudicial para la salud de sus hijos. ¿Se imaginan a qué temían estos maestros? Estamos hablando de la llegada de la calculadora. El miedo a la tecnología siempre existió. Y este año pareciera que muchas cosas no cambiaron. Estamos viviendo una nueva revolución en el mundo con la llegada de la inteligencia artificial. A ver, levante la mano, ¿quién de acá ha usado alguna vez o ha escuchado hablar de ChatGPT, por ejemplo? Bueno, son varios. Bien, para los que no lo conocen, el chat es un modelo de lenguaje informático que lo que hace es responder preguntas de forma conversacional. Es decir, que a través de la orden de un humano, el chat brinda determinadas respuestas. Esto hace que se produzca un diálogo y de ahí viene su nombre, el nombre de chat. Ahora bien, ¿qué tienen estas tecnologías que nosotros, los humanos, no tenemos? A ver, en primer lugar, son ágiles. Nos ayudan a hacer las cosas de una manera más rápida. Nos dan soluciones inmediatas. En segundo lugar, son masivas. Cuando una persona la empieza a usar, enseguida otra persona también. Es decir, que se vuelven virales de un momento para otro. Y en tercer lugar, son innovadoras. Tienen ese componente novedoso, eso que sale de lo convencional. Y eso nos llama la atención. Pero de vuelta, ¿qué tienen estas tecnologías que nosotros, los humanos, no tenemos? Algo interesante del chat es que está todo el tiempo generando y regenerando información. Hoy se dice que vivimos en la era de la sobreabundancia de información. Consumimos contenido todo el tiempo, audiovisual, sonoro, digital. Hacemos muchas cosas a la vez. Podemos salir a correr mientras escuchamos un podcast, podemos cocinar mientras vemos una serie. Hacemos muchas cosas en simultáneo. Pero en medio de toda esta vorágine de información que tenemos, ¿no sería hora de empezar a preguntarnos qué espacio le estamos dando a la reflexión? ¿Al pensar por nosotros mismos? ¿No sería hora de empezar a distinguir información de conocimiento? Como docente, hace muchos años que vengo trabajando e investigando estos temas en el aula. Veo, por ejemplo, que mis alumnos ya vienen con el celular incorporado. Lo traen incluso dentro de la mochila, como un útil escolar más. Y sin embargo, al día de hoy, me sigo encontrando con profesores que sostienen que el celular en el aula tiene que estar prohibido. El verdadero problema acá es que estamos viendo la tecnología versus la educación. Pero ¿qué pasaría si en lugar de verla como enemiga, la empezaríamos a ver como aliada? ¿Qué pasaría si traemos a la tecnología de nuestro lado? Para eso hace falta algo que una la tecnología con los docentes y los alumnos, a la tecnología con los humanos. Eso es la comunicación. La tecnología por sí sola no es efectiva para pensar
y hoy la escuela necesita trabajar el pensamiento crítico. Aquel que nos enseña a dudar de las cosas, aquel que nos enseña a razonar, aquel que nos enseña a tener una opinión propia. Hoy tener cada vez más tecnologías, más redes sociales, más aplicaciones, no nos garantiza nada si no sabemos para qué las vamos a usar. ¿Se preguntaron alguna vez para qué tienen su celular? ¿Para qué tienen sus dispositivos móviles? ¿De qué manera le puedo hacer un uso crítico, reflexivo o hasta incluso creativo a los mismos? Hoy tenemos que pensar primero en la comunicación y en segundo lugar recién en la tecnología. Les voy a contar 2 casos con los que me encuentro todo el tiempo en el aula. Me pasa, por ejemplo, cuando quiero darle una actividad a mis alumnos donde tienen que buscar en Internet, que siempre van al primer enlace. No se proponen qué es lo que están buscando o no se detienen a pensar qué es lo que buscan. No saben discriminar la información. Y por otro lado me pasa, por ejemplo, como el año pasado, que tuve que dar un taller de comunicación para una ingeniería. Luego de ese taller, los alumnos pudieron adquirir habilidades de comunicación que les permitieron llevar su proyecto de robótica que en ese momento estaban haciendo a las redes sociales. Se animaron a empezar a filmarse, lo subieron a YouTube y hoy tienen un canal con más de 1000 suscriptores. Incluso también ya lanzaron su propia página web. Hoy no podemos pensar en una escuela sin tecnología, pero no tenemos que dejar que ésta nos desvíe del verdadero sentido de la educación. Para eso tenemos que pensar en los roles del docente y del alumno en la actualidad. El docente ya no puede ser el único que tenga todos los saberes. Vieron que antes uno tenía que buscar la información en pocos lugares, en las enciclopedias o tenía que ir a la biblioteca. Hoy la información está desparramada. Por eso necesitamos docentes que se animen a generar debates, que sepan generar encuentros. Yo les pregunto a los docentes que están hoy acá, ¿qué puede ofrecer el maestro que no ofrezca ni Google ni Wikipedia? Y a los alumnos, ¿cuáles son las cosas que les interesan? ¿Qué quieren saber? Porque esta responsabilidad de cambiar la escuela es de todos. Los alumnos también tienen que animarse a proponer cuáles son las cosas que les gustan, sobre qué quieren aprender. Hoy el mundo necesita docentes y alumnos con habilidades de comunicadores. Y no solo en la escuela, en cada lugar de trabajo. Necesitamos humanos que sean comunicadores, que se pregunten por el porqué de las cosas, que hagan las cosas con un verdadero sentido. Yo les voy a pedir ahora que en unos segundos piensen en algún docente que alguna vez los haya inspirado. Piensen no solo en docentes, en algún referente de su campo, de su trabajo. Piensen en lo que contagiaban esa persona, en lo que les transmitía, en la chispa que tenía, en el brillo de sus ojos. Todas estas personas, sean quienes sean en las que están pensando, tenían algo en común. Todas estas personas hacían las cosas con pasión. Y el secreto para hacer las cosas con pasión es estar motivados. Francisco Mora Teruel, un neuroeducador español, dice, solo se puede aprender aquello que se ama. ¿Cuáles son las cosas que amamos? ¿Cuáles son las cosas que nos gustan? ¿Qué es lo que no conocemos del mundo y que queremos saber? ¿Qué nos da intriga? ¿Qué nos da curiosidad? Hubo un momento de mi vida donde estas preguntas tuvieron un peso muy importante y fue cuando tuve que decidir qué era lo que iba a estudiar. Recuerdo que estaba en el último año de la secundaria, faltaban solo 2 meses para que terminaran las clases y yo no tenía idea qué hacer de mi vida. Un día vino una profesora con un trabajo práctico que teníamos que entregar en el momento. La consigna era algo así como redactar un informe sobre tu futura profesión. Yo me quedé en blanco. Me sentaba en el medio del aula y enseguida empecé a ver a todos mis compañeros. Profesor de educación física, abogada, periodista deportiva, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Por supuesto, ese día mi trabajo no tuvo el nombre de ninguna profesión. Pero lo curioso fue que hablé de la vocación y cómo, a través de las cosas que nos hacen felices, podemos alcanzar nuestra vocación en la vida. ¿Cuáles eran las cosas que a mí
me hacían feliz? ¿Cuáles eran las cosas que me gustaban? ¿Sobre qué me gustaba hablar? ¿Sobre qué me gustaba leer? ¿Sobre qué me gustaba aprender? ¿En qué quería invertir el tiempo de mi vida? Solo cuando empecé a hacerme las preguntas correctas, aparecieron las respuestas que buscaba. Esas respuestas no estaban afuera, en el exterior, ni en ninguna máquina, sino yendo para adentro. ¿Recuerdan esa pregunta que nos hacíamos al principio? ¿Qué tenían las máquinas que nosotros no? ¿Qué les parece ahora si nos preguntamos, ¿qué tenemos nosotros, los humanos, que las máquinas no tienen? El ser humano cuenta con algo importantísimo: la capacidad de hacerse preguntas, la capacidad de cuestionarse las cosas. Hacernos preguntas nos hace movernos del lugar en el que estamos, nos hace salir de nuestra zona de confort, nos hace preguntarnos si estamos donde hoy queremos estar o si queremos estar en otro lugar. El ser humano puede buscar, el ser humano puede explorar, puede descubrir. Tenemos todas estas facilidades y encima hoy contamos con la tecnología para explotar nuestra creatividad en aquello que nos gusta. Se dice mucho que el conocimiento ilimitado, ese saber infinito, está en las computadoras, en las máquinas. Pero ¿saben algo? En realidad, está dentro nuestro. Porque mientras exista en nosotros el deseo de buscar, el deseo de ir por más, el deseo de crear cada día la vida que queremos, siempre vamos a tener algo que las máquinas no tienen. El ser humano está en este mundo por una razón. No estamos de paso. Vinimos a transformarlo, a trascenderlo. Vinimos a ser felices haciendo las cosas que nos gustan, haciendo lo que nos apasiona. ¿Somos conscientes del cambio que podemos generar desde el lugar donde estamos? Porque ese cambio no va a venir de las máquinas, de ningún robot y de ninguna inteligencia artificial. Porque la revolución no es tecnológica. La revolución es humana. Hay una realidad y es cierto. Las máquinas son increíbles, pueden hacer de todo, es verdad. Pero hay algo, por ejemplo, que el chat no puede hacer. El chat no puede hacerse preguntas. Las preguntas pertenecen a los humanos. Las preguntas están para que nos las hagamos, para que las usemos, para que sepamos ir por este camino o por este otro, para que tomemos las decisiones que nos hagan felices en la vida. El futuro es algo incierto. No sabemos qué va a pasar de acá a 10, 20, 30 años, ni siquiera el día de mañana, si va a venir una nueva red social, una nueva aplicación o qué. Pero sí podemos estar seguros de algo. Ninguna tecnología, por más avanzada que sea, va a saber jamás cuáles son los deseos de nuestro corazón y cuáles son las preguntas que nos mueven a los humanos a hacer las cosas que hacemos cada día. Gracias.